Sé que lo que voy a decir suena increíble, pero no me pasen por alto. Morí, y Jesús me mostró algo aterrador. Algo que nunca esperé: Yellowstone entraría en erupción. Sin avisos, sin sirenas, sin cuenta regresiva, solo un rugido repentino desde las profundidades de la tierra. Cuando esto ocurrió, los estados quedaron sepultados bajo un mar de ceniza. Vi ciudades desaparecer, gente huir, pero era demasiado tarde. ¿Y lo peor? El mundo estaba ocupado ignorando todas las señales. Puede que no me crean ahora, pero en el mensaje de hoy les compartiré exactamente lo que Dios me reveló, que condujo a la erupción, qué deben hacer para sobrevivir y por qué la mayoría de las personas, incluso los creyentes, no estarán preparados. Comenta amén si estás listo para escuchar lo que Jesús me mostró. Me llamo Jolie Wren, tengo 55 años y vivo en un tranquilo barrio residencial a las afueras de Denver, Colorado. Era una tarde lluviosa de miércoles, de esas en las que solo quieres acurrucarte y sumergirte en una película. Estaba tumbada en el sofá viendo una película vieja. Me sentía un poco cansada, pero lo atribuí a las largas horas de trabajo. Un día más, ¿no? No tenía ni idea de que estos fueran los últimos momentos de mi antigua vida. De repente, un dolor agudo y ardiente me atravesó el pecho. No era acidez ni nada normal. Sentía como si me apretaran el corazón con una tenaza. Me quedé sin aliento y me entró el pánico. Busqué el teléfono, pero me temblaban tanto las manos que apenas podía moverme. El dolor se extendió rápidamente, abrumándome. Todo empezó a desdibujarse. Oí una taza de té romperse al caer al suelo, agudo y lejano. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero entonces algo más, una extraña calidez me envolvió, como una manta que no sabía que necesitaba. Mi cuerpo se sentía ligero, como una pluma que ascendía. Era aterrador y surrealista, pero a la vez, de alguna manera, pacífico. Sabía que era yo, pero no el yo acurrucado en el suelo. Esa versión de mí se desvanecía. Ya no estaba en la sala. Estaba en otro lugar. Y en el fondo, sabía que esto era todo, el fin. O eso creía. Lo que sucedió después lo cambió todo. Estaba flotando, no como en un sueño, sino en una oscuridad total e infinita. Entonces, a lo lejos, lo vi, un diminuto punto de luz. Al principio era pequeño, pero creció, extendiéndose hasta llenarlo todo. Al acercarme, ocurrió algo asombroso. En esa luz, emergió una figura. No necesitaba que nadie me dijera quién era. Era él, Jesús. Hija mía, dijo, tu viaje no ha terminado. Te he elegido. Verás lo que el mundo se niega a escuchar, las advertencias que he enviado mediante señales que ignoran. Debes traer este mensaje de vuelta. Mi corazón se aceleró, una mezcla de miedo y asombro. Amén, susurré. Sentí que era demasiado. Pero él puso su mano en mi frente, y una oleada de conocimiento, fuerza y fe inquebrantable me inundó. Estaba lista, no para mí, sino para él. La calidez de su presencia se desvaneció y el mundo a mi alrededor cambió. Fue como salir de un sueño hacia algo más nítido y denso. La luz radiante se atenuó, reemplazada por una imagen enorme y vívida de la tierra, como una pantalla de cine que se extendía por el cielo. Un nudo de miedo se retorció en mis entrañas cuando me di cuenta de que algo grande, algo terrible, estaba por venir. Primero vi Alaska, no solo un mapa, sino su escarpada costa, vibrante y temblorosa. Entonces lo sentí, un terremoto de magnitud 7,3 rugiendo desde el centro de la Tierra. El suelo rugió, sacudiendo casas a cientos de kilómetros de distancia. Las olas del océano se agitaron, rompiendo con furia. Las sirenas de tsunami aullaron, desgarrando el aire. Vi gente corriendo, con los rostros pálidos de terror. Familias agarraban a sus hijos, tropezando con los escombros, con los ojos abiertos.
No eran solo números en un sismógrafo, era miedo puro y real. Luego, la visión se trasladó al estado de Washington. El monte Rainier se alzaba amenazante, ese gigante dormido del que siempre había oído hablar. Pero en esta visión, no dormía. Más de 100 pequeños terremotos lo sacudieron en tan solo unos días, temblores como si la montaña se agitara, estirando sus extremidades. Los científicos sobre el terreno lo restaron importancia, llamándolos desplazamientos tectónicos normales. Pero yo vi más allá, la Tierra no solo se movía, gemía como un ser vivo que despertaba. No era casualidad. Era una señal, y la estábamos pasando por alto. Entonces me sentí atraído por Yellowstone. Desde lo alto, vi su impresionante belleza, géiseres humeantes, bosques que se extendían inmensos, un lugar que siempre había querido visitar. Pero ahora veía inquietud. Geólogos encorvados sobre monitores, con el rostro tenso por la preocupación. Estaban rastreando algo, susurrando sobre datos que no querían admitir. Podía sentirlo, un secreto que no contaban, una verdad que eludían. El suelo bajo Yellowstone estaba inquieto, y ellos lo sabían. Algo se estaba gestando, y no era una temporada turística cualquiera. Entonces llegó el detalle que me estremeció, vi una imagen satelital, nítida como el agua, un nuevo cráter, una fosa volcánica reciente cerca de la cuenca del Geyser Norris, en el corazón de Yellowstone. No había estado allí antes. Los geólogos, con el ceño fruncido y escépticos, finalmente admitieron su existencia. Lo estamos monitoreando de cerca, dijeron, pero sus voces eran huecas. No tenían respuestas. Nadie podía explicar por qué había aparecido ese cráter. Era como si la Tierra susurrara una advertencia, y eran demasiado tercos para escucharla. Escuché sus conversaciones en voz baja, conversaciones que jamás compartirían en las noticias. En sus laboratorios, lejos de las cámaras, murmuraban sobre el supervolcán de Yellowstone. Podría entrar en erupción sin previo aviso, quizás semanas, días, incluso horas después de algunos vagos eventos precursores. Sin una acumulación gradual, sin tiempo para empacar y salir corriendo. Esas palabras me impactaron como un tren de carga. Resonaron en mi mente como sentencias de muerte. Juro que podía sentir el peso de lo que no decían, no estamos listos. Entonces me mostraron algo más antiguo, más pesado, el monte Toba en Indonesia. Hace miles de años entró en erupción casi sin previo aviso, sumiendo al mundo en un invierno volcánico. Ese es el peligro que enfrentamos ahora. Estamos tan orgullosos, confiando en nuestra tecnología, nuestra ciencia, nuestra actitud de sabelotodo. Pero vi nuestra ceguera, precios de los alimentos por las nubes, clima descontrolado, terremotos que sacuden lugares donde no deberían. Lo llamamos normal y seguimos adelante. Sentí esa arrogancia, esa negativa a ver las señales. La ciencia puede medir temblores, sí, pero no puede ver lo que yo vi. Esto no es solo un desastre natural a punto de ocurrir. Es el juicio de Dios, y está más cerca de lo que creemos. La visión cambió de nuevo y todo quedó en silencio, demasiado silencio. Los sonidos del terremoto de Alaska, el estruendo del Rainier, la agitación de Yellowstone, todo desapareció. Estaba solo, flotando en un vacío negro. Pero esta no era la cálida y apacible oscuridad de antes. Este silencio me pesaba, pesado, como el aire antes de un tornado. Mi corazón y mi alma latían con tanta fuerza que podía sentir su eco en el vacío infinito. Y entonces, Jesús habló de nuevo, su voz resonando en la quietud. Preparen sus corazones y preparen sus hogares. Les he mostrado lo que viene. Adviertan a mi pueblo que me busque ahora, mientras haya tiempo. Desperté en el suelo de mi sala, el dolor había desaparecido, pero la advertencia me quedó grabada en el alma. La erupción de Yellowstone se acerca, y cuando lo haga, lo cambiará todo. ¿Estarás listo? Di amén si lo buscas ahora, mientras aún hay tiempo.
Era el tipo de silencio que gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder. Debajo de mí, lo sentía, una tensión que crecía en lo profundo del suelo. Ni un sonido, ni una sacudida, sino una presión como la de un globo estirado hasta el punto de ruptura. Era insoportable, como si todo mi cuerpo temblara, esperando el estallido. Sabía sin lugar a dudas que este era el momento, nada podía detener lo que estaba a punto de suceder. Sentí una opresión en el pecho, no de dolor, sino de un miedo tan intenso que apenas podía respirar. Entonces allí estaba de nuevo, Jesús. Su presencia era un faro en la oscuridad, pero no dijo nada. Solo señaló. Ante mí apareció una señal brillante, reluciente de luz. Esta era la visión de la que él había hablado, la advertencia que debía llevar. Mi corazón se llenó de asombro, pero también de confusión y terror. Había sido elegido para verlo primero. Sin sirenas, sin temblores de advertencia, sin una última oportunidad de escapar, solo un destello cegador. Una luz verde azulada tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos, a pesar de estar incorpóreo. Entonces, el sonido, no una explosión, sino un rugido. La tierra rugió, un grito primitivo y estremecedor que rompió el silencio. Fue más fuerte que cualquier trueno o bomba que pudiera imaginar. Sacudió el espacio en el que flotaba, como si el universo mismo temblara. Vi la erupción de Yellowstone. La tierra no solo se quebró, sino que se partió. Cientos de kilómetros de terreno se desgarraron como un monstruo arañando la piel del planeta. Una gigantesca columna de fuego y ceniza se elevó, devorando el cielo. Era una bestia arremolinada de lava roja fundida, ceniza negra y un extraño gas sulfuroso verde. No era solo un volcán despertando, estaba cobrando vida, consumiendo todo a su paso. El aire ardía de furia. La lava brotaba en ríos de fuego que consumían el suelo. Los árboles ardían al instante, convirtiéndose en cenizas. Las rocas se derretían en charcos brillantes. Incluso como espíritu, podía sentir el calor tan intenso que me sofocaba. El gas venenoso se expandió, una niebla sofocante que se tragó la vida en segundos. Los animales se desplomaron en el aire. Los árboles se marchitaron. Las praderas desaparecieron bajo la embestida. Fue una destrucción total, tan brutal que desafiaba la imaginación. Me quedé paralizado. Mi alma se sumió en un horror gélido. Esta era la Mirjana, esto era lo que Jesús me había advertido. No era una película, no era una pesadilla, sino un futuro real que se avecinaba. Me sentí completamente impotente al presenciar el poder puro de la creación desatado. Si hubiera tenido ojos para llorar, habría derramado lágrimas. Esto era más que un desastre, era el juicio de Dios, y se acercaba rápidamente. La visión me elevó, como si me elevara sobre la tierra, contemplando la herida abierta de Yellowstone. Era destrucción sangrante. Una monstruosa nube de ceniza, negra como la muerte, se extendió en todas direcciones, absorbiendo la luz. El exuberante verdor de los bosques y las llanuras se desvaneció bajo un manto gris y sofocante. No era una tormenta, sino una bestia que devoraba todo lo que daba vida a la tierra. Wyoming y Montana se llevaron la peor parte. Ciudades como Bozeman y Jackson Hole, lugares llenos de vida, quedaron sepultadas en cuestión de horas. No lenta ni suavemente, sino rápidamente, como un maremoto de ceniza. Los edificios se hundieron bajo el peso. Las carreteras desaparecieron. No era polvo blando y polvoriento, sino fragmentos irregulares de vidrio, piedra y azufre ardiente que atravesaban la piel y abrasaban los pulmones. Vi gente ahogándose, agarrándose la garganta, con los ojos abiertos de terror mientras el aire se convertía en veneno. No te puedes imaginar la brutalidad ni la velocidad. La vida simplemente se detuvo. Luego Idaho Falls se ahogó en la oscuridad. El cielo se llenó de ceniza. Los ríos se volvieron estancados, obstruidos por el lodo y los escombros,
aguas contaminadas, imposibles de beber. Y luego Colorado, mi hogar, Denver, mi vibrante ciudad, quedó envuelto en un denso manto gris. Incluso tan lejos de Yellowstone, la ceniza caía como una nevada cruel, cubriéndolo todo. Vi puentes derrumbarse, rascacielos ceder, su acero y cristal no resistían el peso de esta pesadilla. Me dolía el corazón al ver el lugar donde crié a mis hijos, paseé a mi perro y viví mi vida, reducido a un páramo. No fue solo una visión, fue algo personal, y me destrozó. Incluso como alma, lo sentí, respirar esa ceniza era como tragar fragmentos de vidrio fundido. Me ardían los pulmones. Mi garganta se secó como un hueso. Cada respiración era una puñalada, un dolor abrasador tan intenso que no importaba que no tuviera cuerpo. Fue como si la agonía de los moribundos se derramara en mí. Podía sentir su desesperación, su lucha por respirar el aire que no tenían. El mundo se derrumbaba. Los techos se derrumbaron con grietas repugnantes, incapaces de soportar el peso de la ceniza. Los caminos se convirtieron en ríos de lodo gris, intransitables. Los autos quedaron abandonados, enterrados en minutos. Sus estructuras metálicas se retorcieron en montones inútiles. Los cables eléctricos se rompieron, sumiéndolo todo en la oscuridad. Los teléfonos dejaron de funcionar, la radio quedó en silencio. El único sonido era el inquietante silbido del viento entre las ruinas, como un fantasma que llora lo perdido. La vida misma se extinguió. Vi gente corriendo, con el rostro desencajado por el pánico, pero no había a dónde ir. La ceniza los cubría, obstruyendo sus pulmones, su ropa, su piel. Padres abrazaban a sus hijos, gritando pidiendo ayuda que no llegaba. Niños intentaron alcanzar a sus madres, solo para desplomarse, jadeando. El ganado cayó donde estaba. Campos de trigo verde se convirtieron en ceniza. Los árboles se marchitaron, las hojas se enroscaron hasta convertirse en cascarones quebradizos. Ríos y lagos se volvieron negros, cargados de veneno, sin vida. Era como ver morir al mundo en tiempo real, una escena de una película sobre el fin de los tiempos. Pero esto no era ficción. Me dolía el alma, destrozada por la más absoluta desesperanza. La visión se amplió. La nube de ceniza no se detuvo en esos 4 estados. Era un monstruo imparable, transportado por el viento a través de Estados Unidos. Barrió el medio oeste, obstruyendo el valle del río Mississippi, extendiéndose hasta los grandes lagos, alcanzando los océanos y esparciendo veneno mucho más allá de nuestras costas. Esto no fue solo un desastre. Fue una fuerza implacable. El cielo se volvió negro, no como la noche, sino algo más pesado y opresivo. Una oscuridad que persistió día tras día sin fin. El sol se había ido, reducido a un tenue resplandor fantasmal, un recuerdo de la luz del día luchando por abrirse paso. Recordé el Apocalipsis, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Antes creía que eran palabras poéticas. Ahora las veía como una realidad aterradora, una señal del fin de los tiempos que se desplegaba ante mí. Entonces la visión se volvió más extraña, más escalofriante. Vi una enorme montaña en llamas arrojada al mar, tal como se describe en Apocalipsis 8. Las aguas se volvieron amargas. Un tercio de los ríos y lagos brillaban con un tártaro verde enfermizo o ennegrecido, inservible, mortal. Luego vinieron las langostas de Apocalipsis 9, pero no eran insectos. Eran caos, enfermedad, tormento, angustia mental y física que no mataba, pero hacía que la gente deseara que lo hiciera. Las vi arañando su propia piel, gritando desesperados, atrapados en un mundo que se desmoronaba. Era una locura, una pesadilla viviente. Al desaparecer el sol, llegó el frío, no solo un frío invernal, sino un frío profundo que me robó la esperanza. Un invierno volcánico se instaló, no por semanas, sino por años. Incluso como alma, sentí un frío desesperado que no era solo el clima. Era la muerte de la vida misma.
El corazón de Estados Unidos, nuestro granero, había desaparecido. Interminables campos de trigo y maíz que alimentaban al mundo quedaron sepultados bajo las cenizas o marchitos por el frío y la falta de luz. Los cultivos necesitan sol y calor. No tenían ninguno. Vi supermercados vacíos en días, estantes vacíos, sin una lata ni una barra de pan. El hambre no venía. Estaba aquí. El pánico se extendía más rápido que las nubes. Oía padres sollozar, incapaces de alimentar a sus hijos, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por la desesperación. La gente se enfrentaba entre sí, saqueando, peleando, robando sobras para sobrevivir. Se veía la cruda realidad de la humanidad cuando lo que estaba en juego era la vida o la muerte. No era solo hambre, era caos, el colapso de todo lo que creíamos que nos mantenía unidos. Entonces recordé la profecía de Joel, un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes y densa oscuridad, como el amanecer que se extiende sobre las montañas. Ya no eran solo palabras. Lo estaba viviendo. Esas señales que había ignorado, la subida desmesurada de los precios de los alimentos, las sequías inesperadas, las heladas repentinas, no eran casuales. Eran piezas de un rompecabezas, una advertencia que había ignorado como mal tiempo. Ahora veía el panorama completo, Dios hablaba y no escuchábamos. Pero tenía que decirles, lo que viene no es solo una tormenta. Es su juicio, y ya ha comenzado. La horrible visión de ceniza y ruina se desvaneció, y me encontré de nuevo en su presencia. Jesús, su amor, me envolvió como una cálida manta. Pero temblaba, aún conmocionada por lo que había visto. Sentía el alma en carne viva, como si me la hubieran desgarrado. Esta vez, al mirarlo a los ojos, vi dolor, no ira, sino una profunda tristeza. No era juicio en su mirada, era amor, de esos que duelen porque se preocupan demasiado. Hija mía, dijo, sus palabras resonando en mi alma como una campana, claras e inquebrantables. Lo que viste no fue casualidad. No es solo un desastre, es un juicio. Me dio un vuelco el corazón. Estados Unidos, el país que amaba, con sus vastas llanuras, sus bulliciosas ciudades, le había dado la espalda. Me mostró destellos de nuestros pecados, millones de abortos celebrados como opción, la perversión exhibida como progreso, gente que adora el dinero, la fama y el poder en lugar de a él. Han aceptado lo que yo aborrezco, dijo con la voz cargada de dolor. Ahora lo veía con tanta claridad. Lo que antes ignoraba como libertad personal nos estaba carcomiendo por dentro. Cada decisión, cada compromiso, era un paso que nos alejaba de él, y llevábamos demasiado tiempo recorriendo ese camino. Quería apartar la mirada, pero no podía. Las imágenes me quedaron grabadas, clínicas abarrotadas de gente, vallas publicitarias que glorificaban la avaricia, iglesias medio vacías mientras los estadios rugían para las celebridades. Yo también había sido parte de eso, buscando consuelo, ignorando su llamado. Se me hizo un nudo en la garganta, no de miedo, sino de vergüenza. Sin embargo, su amor no flaqueó. No estaba allí para condenarme, estaba allí para despertarme. Y en el fondo sabía que esto no se trataba solo de mí, se trataba de todos. Entonces llegó una verdad más dura. Volvió mi mirada hacia la iglesia, el lugar que creía que siempre se mantendría firme. Los púlpitos han silenciado el pecado, dijo. Temen ofender a la gente más que ofenderme a mí. Los altares se han enfriado. Mi pueblo se ha acomodado en su inmoralidad, creyendo que la riqueza es señal de mi bendición, mientras sus corazones se alejan de mí. Sus palabras me hirieron profundamente porque también eran mi historia. Había sido ese cristiano tibio, que asistía a la iglesia cuando me convenía, pensando que con ser bueno era suficiente. Había estado ciego, como tantos otros. No puedo ser burlado, dijo con firmeza, pero sin aspereza. El zarandeo ha comenzado, y estoy separando el trigo de la paja. Me mostró una era donde se separaba el buen grano de la cáscara inútil.
Era doloroso, necesario, y estaba sucediendo ahora. Estados Unidos estaba siendo zarandeado, y no todos sobrevivirían. Pero entonces su tono se suavizó. Me recordó a Lot, a quien se le advirtió que huyera de Sodoma, y a Noé, a quien se le ordenó construir un arca. Como ellos, se les advierte, dijo. Esto no es para aterrorizar, sino para preparar a los fieles. Es misericordia, una última oportunidad para volver atrás. Incluso en el juicio, su amor estuvo presente, ofreciendo una salida para quienes escucharan. Mi corazón se llenó de esperanza, pero también de temor. Sabía lo que tenía que hacer. Debes decírselo, me instó. Pocos dirán esta verdad, pero tú debes hacerlo. El peso del mundo me oprimía los hombros, pero su fuerza fluía hacia mí, firme e inquebrantable. Ya no era solo Lily, era su mensajera. Y no podía callar. No después de esto. Lo volví a ver, tan claro como antes. En la visión que el Señor me dio, en la pantalla se veían rostros familiares, funcionarios del gobierno sentados en escritorios pulidos, con voces tranquilas y serenas, asegurando al público que todo estaba bajo control. Ya saben a qué me refiero, sonrisas que no llegan a sus ojos, palabras que parecen ensayadas. Luego aparecieron los científicos, de pie ante pantallas brillantes y gráficos técnicos, restando importancia a los crecientes terremotos como actividad sísmica normal. Y solo podía pensar que ya lo habíamos oído antes, demasiadas veces. Antes de la pandemia, antes del colapso de los mercados, antes del estallido de las guerras, esas mismas frases tranquilizadoras se repetían una y otra vez. Envuelven el miedo en palabras cálidas, vendiendo calma hasta que el caos irrumpe. En esa visión celestial, me detuve y pensé, esta vez no. Esta vez es diferente. Lo que vi no fue solo otra crisis. La verdad que Dios me mostró era demasiado devastadora, demasiado innegable como para suavizarla o justificarla. Déjenme decirles algo que me llega profundamente al alma. Esos 4 estados, Wyoming, Montana, Idaho y Colorado, no son solo extensiones olvidadas de naturaleza. Están llenos de vida. Albergan comunidades enteras, pueblos prósperos, familias trabajadoras, personas como ustedes y como yo, criando hijos, cuidando la tierra, asistiendo a la iglesia y soñando con un futuro. Hay iglesias en rincones tranquilos donde la gente se reúne cada domingo, alzando la voz en oración, creyendo que sus vidas están firmes y sus hogares seguros. Pero en la visión, Jesús me abrió los ojos a algo terriblemente claro. Cuando Yellowstone entre en erupción, y entrará en erupción, esa sensación de seguridad desaparecerá en un instante. Ningún esfuerzo, planificación ni dinero en el banco bastará para detenerlo. Lo vi desarrollarse, millones de vidas sorprendidas, arrastradas por un desastre tan rápido y feroz que nadie pudo prepararse a tiempo. Confiamos en sistemas, ahorros y sirenas. Pero todo eso es humo. Es una frágil ilusión, y pronto se desmoronará como polvo en el viento. No piensen que los equipos de emergencia vendrán corriendo a salvar el día. Los camiones de bomberos se detendrán. Las ambulancias nunca llegarán. La ceniza caerá espesa y rápida, obstruyendo las carreteras y sepultando pueblos. Las torres de telefonía móvil se silenciarán. Internet desaparecerá. Las carreteras estarán inoperativas y los aeropuertos quedarán inutilizados, paralizados por los escombros. Incluso si se emite una advertencia, no importará, llegará demasiado tarde. No habrá tiempo para empacar, para despedirme, para huir a un lugar seguro. Lo vi desplegarse como un trueno que rasga el cielo, sin una suave advertencia, sin cuenta regresiva, solo una erupción violenta, inmediata, imparable. Y allí estaba yo, observándolo todo, con el corazón latiendo con fuerza de impotencia. Supe en ese momento que no era una visión de algo que podría suceder, era un atisbo de algo que sucederá. No voy a edulcorarte esto. Tener provisiones sí importa, comida, agua, refugio. Debes prepararte.
Pero Jesús me mostró algo mucho más importante: la verdadera preparación empieza con el corazón. Me recordó el libro de Proverbios: el prudente ve el peligro y se refugia, pero el simple sigue adelante y sufre las consecuencias. Ese refugio no es un búnker subterráneo ni un sofisticado botiquín de emergencia, es él. El único refugio inquebrantable en la tormenta es un alma que está bien con Dios. Así que arrepiéntete, no mañana ni la semana que viene, sino ahora. Aléjate del pecado, de la tibia indiferencia que muchos hemos dejado infiltrar en nuestra vida diaria. Tuve que enfrentar mi propia frialdad, las mañanas que no oré, los días que ignoré su palabra, los momentos en que puse todo lo demás antes que él, y lloré. No porque me regañara, sino porque su amor aún me alcanzaba. Así que les digo, oren, no solo cuando el cielo se oscurezca, sino ahora, con urgencia, con todo su corazón. Vivan en santidad. Retiren de su hogar y de su vida todo lo que los aleje de su presencia. Abran su Biblia. Léanla como si su vida dependiera de ello, porque así es. Busquen su voz. Guíen a su familia, a su cónyuge, a sus hijos, en la fe y ayunen, no solo de la comida, sino también del ruido, de las distracciones, de cualquier cosa que apague su llamado. Ese es el único refugio real cuando cae el fuego. Aún así, no ignores lo práctico. Almacena agua, mucha, y aprende a purificarla. Los ríos se secarán o se convertirán en veneno. Almacena alimentos que duren meses, porque la hambruna no llamará amablemente, derribará la puerta. Consigue mascarillas, filtros de aire, cualquier cosa que pueda proteger tus pulmones, porque la ceniza te quemará con cada respiración. Preparen abrigo, generadores, mantas, calentadores de propano. Cuando se caiga la red eléctrica, el frío se volverá insoportable. Planifiquen una ruta de escape. Sepan a dónde irán si su casa desaparece. Pero no esperen. Si esperan hasta la erupción, las carreteras no solo estarán congestionadas, sino que desaparecerán. Recuerda a Noé, él construyó el arca mucho antes de que se abriera el cielo. Recuerda a Lot, huyó de Sodoma cuando otros se reían. Jesús me lo dijo directamente: es mejor prepararse y equivocarse que ignorar la advertencia y sufrir. Vi la verdad. Viví la visión. Y aunque quisiera olvidarla, no podría. Está grabada en mí ahora. Por eso la comparto, porque me importa y porque el tiempo apremia. Tienes que estar listo, cuerpo, sí, pero más importante aún, alma, porque lo que viene no es solo un temblor físico, es espiritual. Y cuando la tierra se rompa y el cielo se oscurezca, no será tu despensa ni tu tanque de gasolina lo que te salve, será la conexión de tu corazón con Dios. No esperes. Ponte a cuentas con él ahora. Una sacudida me recorrió como si me hubieran arrancado de un sueño. Una luz brillante y estéril me quemó los ojos, luz de hospital. El pitido constante de las máquinas llenó mis oídos, y la voz del médico resonó: está despierta. Está despierta. Parpadeé. Mi cuerpo estaba pesado y dolorido, como pegado a la rígida cama del hospital tras el interminable vagar de mi alma. Volver a mi piel desnuda se sentía mal, pesado. Estaba vivo, pero era diferente. Esos primeros momentos fueron confusos. Mi mente estaba atrapada entre dos mundos. Las imágenes, el rugido de Yellowstone, la ceniza, los gritos eran tan vívidos que la realidad se desdibujaba. Intenté reconstruirlos, pero las imágenes seguían llegando, repitiéndose una y otra vez como una película de terror. No podía parar. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y el olor antiséptico, parecía falsa comparada con lo que había visto. Estaba allí, pero mi alma seguía allí, en el horror. Los médicos y las enfermeras sonreían, aliviados. Es un milagro, dijo la señorita Wren, una enfermera, con voz cálida. Se te paró el corazón por un instante. Hablaban de suerte, de milagros médicos. Me costaba hablar. Yellowstone.
Dios mío. Las palabras me sonaban locas incluso en ese limpio centro médico. Sus rostros cambiaron, preocupación, lástima. Debió ser falta de oxígeno, oí susurrar a alguien. La desesperación me invadió. ¿Cómo podía hacerles ver? Esto no era una alucinación. Era real, lo tenía grabado en el alma, y necesitaba que lo comprendieran. Pero sus ojos me decían que no lo harían, todavía no. Acostado en mi cama de hospital, repasé cada instante de aquella visión. No era un sueño. No era un truco mental descabellado. Era real, el amor en los ojos de Jesús, el horror de la erupción de Yellowstone, el peso de la advertencia llamada Merjana. Todo estaba grabado en mi alma tan claramente como mi propio nombre. Aún sentía su mano en la frente, su voz llamándome a ser su mensajero. Ningún monitor de hospital ni ningún médico escéptico podría borrar eso. Pero, ay, la soledad. Cargaba con un secreto tan pesado, tan aterrador, que sentía que podría aplastarme. Sabía lo que se avecinaba, un desastre, un juicio, y tenía que advertir a la gente. ¿Pero quién me creería? ¿Un contador de 55 años de Denver profiriendo profecías? Mi familia vino de visita, sus rostros se iluminaron de alivio al saber que estaba viva. Tenemos miedo, mamá, dijo mi hija, apretándome la mano. Pero ya no era la Jolie que conocían. Mi corazón estaba lleno de su verdad, mi mente, atormentada por el polvo y la ruina. Había cambiado, me había apartado, llevando una misión que nadie más podía ver. Me sentía sola, como estar sola en medio de una tormenta. Pero sabía que no podía callar. Jesús me había elegido a mí, entre todas las personas. Me había mostrado la verdad, me la había confiado. Mi antigua vida, café, trabajo, Netflix, había terminado. Ahora tenía un propósito, más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Aunque el mundo se riera, aunque mis hijos pensaran que estaba loca, tenía que hablar. Su amor, su advertencia, su poder, todo ardía en mi interior. No volvería atrás. Nunca. Al volver a casa del hospital, me sentí como una extraña en mi propia vida. Empecé a compartir mi historia con mis seres queridos, mis hijos, mi hermana, algunos viejos amigos de la iglesia. Empecé con Jesús, su amor inmenso, como había mirado directamente a mi alma. Luego, con cuidado, me adentré en la visión, la ceniza, el fuego, la advertencia llamada Merjana. Elegí mis palabras con mucha cautela, no quería asustarlos, pero necesitaba que escucharan. Mi hija Emily estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina, con la mirada suave pero preocupada. Mamá, quizá fue solo tu cerebro, falta de oxígeno o algo así. Quizás deberías ir a un terapeuta. Su voz era suave, pero me dolía. Mi hijo Jake asintió, sugiriendo que me lo tomara con calma. Mis amigos estaban peor, en una reunión en una cafetería, mi vieja amiga Linda se rió, con el café a medio camino de sus labios. Jolie, has estado viendo demasiadas películas de ciencia ficción. ¿Yellowstone en erupción? Anda ya, la ciencia dice que está bien. Sus palabras me hirieron como si fuera una loca contando cuentos. Algunos escucharon con curiosidad, mi vecina Sara, que siempre ha sido un poco espiritual, se inclinó con los ojos abiertos. Pero incluso ella dudó, su asentimiento fue cortés pero inseguro. Solo unos pocos, los de fe más profunda, parecieron percibir algo en mis palabras. Mi antigua líder del estudio bíblico, Margaret, me tomó de la mano con el ceño fruncido. Creo que viste algo, Jolie, dijo. Pero es mucho. No estaban listos para confiar plenamente. Lo entendí, parecía una locura, pero no podía quitarme de encima el peso de lo que había visto. Y sus dudas solo lo hicieron más pesado. El mundo fuera de mi círculo no era más amable. Jesús me había mostrado cómo funciona el sistema, los funcionarios decían,
todo está bajo control. Los científicos descartaban los terremotos como algo normal. Sus palabras ahora sonaban huecas, incluso peligrosas. Investigué las noticias, desesperado por confirmarlo. Las imágenes satelitales mostraban ese nuevo cráter cerca de la cuenca del Geyser Norris, igual que en mi visión. Los geólogos admitieron su existencia, pero su cauteloso reconocimiento no trajo consigo respuestas concretas. Evitaron la verdad, y eso me cautivó. ¿Cómo podían ser tan arrogantes, tan ciegos? Cuando vi lo que se avecinaba, no dejaba de pensar, ¿no lo hemos oído antes? Antes de la COVID, antes del desplome de los mercados, antes de que estallaran las guerras, siempre las mismas promesas de seguridad hasta que llega el desastre. Es un patrón, una ceguera voluntaria. Lo afronté de frente, las miradas de desaprobación, los susurros de que lo había perdido todo. Algunos días me preguntaba si estaba loca. ¿Me lo estaba inventando? Pero entonces su rostro regresó a mí, esos ojos llenos de amor y urgencia. Él me había elegido para esto, me había dado esta misión. Cada burla, cada desdén, solo me hacía aferrarme más a la verdad. Ya no vivía según lo que veía, vivía según lo que él me mostraba. La soledad era aplastante, pero su fuerza me mantenía en pie. Había visto la verdad, la sentía en los huesos. Ninguna duda podía borrarla. Tenía que seguir hablando, sin importar quién me escuchara. Desde que desperté en aquella cama de hospital, veo el mundo de otra manera. Es como si se hubiera levantado un velo, y todo, cada titular, cada informe meteorológico, cobra un nuevo significado. Esos terremotos lejanos, los incendios forestales, las inundaciones, ya no son algo aleatorio. Son golpes a la puerta del juicio, piezas del rompecabezas que Jesús me mostró en aquella visión. No puedo dejar de verlo. Cada temblor en el suelo, cada tormenta inesperada, parece una advertencia que ignoramos. No es solo la naturaleza actuando de forma extraña, es Dios hablando alto y claro. Tomemos como ejemplo la economía, los precios de los alimentos están por las nubes y no bajan. Lo veo en el supermercado, mi carrito medio vacío por el doble. El Medio Oeste, el granero de nuestra nación, está en apuros, las sequías azotan el sur y las heladas tardías de primavera están matando cultivos donde no deberían. Recuerdo mi visión, los campos sepultados bajo la ceniza, sin vida. Estamos a un solo golpe de esa realidad. El sistema en el que nos apoyamos, nuestras tiendas, nuestras cadenas de suministro, es frágil, al borde del abismo. Un fuerte empujón y se desvanece. Pero lo peor es que casi nadie quiere hablar de ello. La gente se aferra a las mentiras tranquilizadoras que nos inculcan el gobierno y los científicos, todo está bien, dicen, como siempre. Miro a mi alrededor y es como si estuviera gritando al vacío. La gente prefiere revisar sus teléfonos, insensible a las señales, que enfrentarse a la verdad. He visto lo que se avecina, Yellowstone, la ceniza, la oscuridad. Sé que es real, pero solo soy una voz que clama en la naturaleza, rogando a la gente que despierte antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se acaba, cada día que pasa nos acerca más al horror que vi. Yellowstone entrará en erupción sin previo aviso. Lo sigo diciendo, no para asustarlos, sino para despertarlos. No hay cuenta regresiva, ni sirena de último minuto, ni calma antes de esta tormenta. Lo vi con mis propios ojos, lo sentí en el alma. Incluso el USGS lo admite, una erupción podría ocurrir semanas, días o incluso horas después de algunos eventos precursores vagos. No hay garantía, no hay red de seguridad. Ya viene, y viene rápido. Les ruego, hermanos y hermanas. Jesús me mostró esto por una razón. Ahora la decisión es suya, ¿escucharemos? ¿Actuaremos? ¿O nos burlaremos como los vecinos de Noé, riéndonos hasta que llegó la lluvia y la puerta del arca se cerró de golpe? He estado ahí, al otro lado de la vida, en su presencia. He visto el amor del cielo,
el terror del infierno y el juicio que se acerca rápidamente. No les pido que me crean porque soy especial. Solo soy una mujer de Denver, elegida para llevar esta verdad. Pero les ruego que la escuchen. Es tarde, demasiado tarde para ignorar el sonido de la trompeta. El atalaya ve venir la espada. Es mejor prepararse mal que no prepararse bien. Me dijo, confía en mí. He enfrentado la muerte. He estado ante Jesús. He visto lo que te espera. Solo puedes confiar en Él. Endereza tu corazón. Abastece tus provisiones. Y no esperes. Porque cuando llegue, solo los que están anclados en Cristo permanecerán en pie. ¿Estás listo? Desde el mismo momento en que volví a abrir los ojos, después de todo lo que vi, después de todo lo que Él me mostró, supe con absoluta certeza que nunca volvería a ser la misma. Ya no era Jolie. Al menos no la Jolie que una vez se agotaba persiguiendo plazos, haciendo malabarismos con tazas de café, navegando por las redes sociales y adormeciendo el vacío con Netflix y el ajetreo. Esa versión de mí, cómoda, distraída, espiritualmente medio dormida, había desaparecido, completamente deshecha. Porque esa imagen, ese momento con Jesús, no solo me conmovió profundamente. Me destrozó profundamente. Vi la verdad, no una versión edulcorada, sino la verdad cruda, penetrante y desgarradora. Sentí su amor de una manera que jamás creí posible, un amor tan personal, tan abrumador, que hizo que todos los placeres terrenales que había conocido se sintieran vacíos. Y aquí está lo más curioso, durante años había afirmado creer en Él. Iba a la iglesia, cantaba las canciones, rezaba las oraciones antes de dormir, pero no fue hasta que lo encontré cara a cara que me di cuenta de lo dormida que había estado. No solo me despertó, sino que me resucitó. Me dio otra oportunidad, un nuevo comienzo, y me encomendó una misión que iba mucho más allá de cualquier sueño que hubiera tenido. De repente, ya no vivía para los gustos, la comodidad ni los ascensos. Vivía para algo eterno. Seguía siendo solo una mujer, aún con defectos, aún tropezando en mi humanidad. Pero de alguna manera, en su misericordia, me eligió. A mí, una don nadie de los suburbios de Denver. No tenía título. Ni plataforma, ni motivos para pensar que me usaría. Pero lo hizo. Y cuando lo hizo, no pude callarme. No podía dejar de ver lo que había visto. Empecé a contárselo a cualquiera que me escuchara, e incluso a quienes no. Advertí a desconocidos en el supermercado, a viejos amigos tomando un café, incluso a gente en línea que no conocía. Y sí, hubo momentos en que me sentí ridícula. Hubo momentos en que lloré de vergüenza o de rechazo. Pero justo cuando estaba a punto de encogerme, lo sentí, su presencia, su fuerza. Era como si estuviera allí sosteniéndome, susurrándome, sigue adelante. Estoy contigo. Eso es lo que hace su poder, te encuentra al final de tu ser y se convierte en tu principio. Así que me entregué por completo a Él, no a medias, no los domingos, sino por completo. Oré como si mi vida dependiera de ello, porque así era, no oraciones ensayadas, sino conversaciones sinceras, sinceras y desesperadas. Abrí la Biblia no por obligación, sino por hambre. Devoré su palabra como un alma hambrienta bebiendo la única agua que queda en la tierra. ¿Y saben qué encontré en ese lugar tranquilo? Una paz escondida, lejos del ruido del mundo. Paz que el mundo no puede crear ni fingir. Fue real y está a tu disposición. 2. Comencé con mi familia. Orábamos juntos todos los días. Quité de nuestra casa todo lo que no lo honrara, música, espectáculos, libros, incluso la decoración. No me importaba si nos hacía parecer extremistas. Solo me importaba Él. Porque cuando las tormentas de este mundo se desaten, y se desatan, no será la comodidad, ni el dinero, ni el estatus lo que nos salvará. Es la fe. Es Jesús. Amigo,
Esto no es solo un dulce testimonio ni una historia que te haga sentir bien. Es una llamada de atención. Somos una nación sumida en el pecado, ahogándose. Y el Señor me mostró claramente que está lleno de amor, sí, pero también es santo. Estos terremotos, la escasez de alimentos, la inflación, el temblor de los sistemas, no son aleatorios. No están para asustarnos, sino para sacudirnos, para llamarnos de vuelta antes de que la puerta se cierre, antes de que sea demasiado tarde. Su misericordia aún nos alcanza, aún nos llama. Pero el tiempo apremia. Y te ruego, no ignores esto. No seas como la gente de los días de Noé, burlándose de él, poniendo los ojos en blanco hasta que cayó la lluvia y la puerta del arca se cerró de golpe. No supongas que tendrás más tiempo. Puede que no a nadie se le promete el mañana. Ahora es el momento de arrepentirse, de volver a él con todo tu corazón. Limpia tu corazón. Limpia tu hogar. Deshazte de todo lo que te aleje de él. Guía a tus hijos en oración, no una vez a la semana, sino a diario. Ayuna, no como un ritual, sino como una forma de silenciar al mundo y escuchar su voz. Búscalo con todo tu ser. De ahí vendrá tu fuerza cuando el fuego se apague. Porque él me lo dijo claramente, el fuego caerá. Y cuando lo haga, solo aquellos cuyas vidas estén arraigadas en la roca, Jesucristo, permanecerán en pie. No la religión, ni la positividad. Jesús. Si crees lo que digo, si algo te agita por dentro, no lo ignores. Escribe amén en los comentarios para que sepa que estás conmigo. Unámonos, del brazo, de fe en fe. Y dime desde dónde me estás viendo, en qué ciudad, en qué zona horaria. Quiero saber quién está escuchando, quién está despierto, quién se está preparando.